El cowboy silencioso la vio siendo rifada en la taberna y dijo: «Yo no apuesto con personas». En un pueblo perdido del oeste americano, Esperanza Montoya, una joven atrapada en las deudas de su difunto padre, se ve obligada a rifarse en una taberna para pagar lo que debe. Cuando todos los hombres del lugar participan en la apuesta que decidirá su destino, un misterioso cowboy de mirada intensa se levanta de su mesa y pronuncia las palabras que cambiarán todo. «Yo no apuesto con personas». Maverick Steele, un vaquero silencioso con secretos en su pasado, decide comprar su libertad sin condiciones, desatando una historia de amor prohibido, redención y pasión ardiente bajo el cielo estrellado del desierto. Bienvenido a Historias Contadas del Día. Prepárate para una de esas historias emocionantes que no solo se escuchan, se sienten. Soy Alejandro Cortés y hoy te llevaré por un camino de dolor, dignidad y amor verdadero. Una historia que te hará creer, una vez más, que incluso las almas más heridas pueden encontrar la luz. Ahora, seguimos con la historia. Ella nunca imaginó que aquel extraño, con el sombrero inclinado sobre los ojos y las botas gastadas por 1000 caminos, cambiaría su vida para siempre. La taberna El Último Suspiro hervía en humo de cigarros y gritos de borrachos aquella noche de septiembre. Las cartas volaban sobre las mesas, mientras las monedas de plata tintineaban como campanas de una iglesia lejana. Pero en el centro de todo aquel caos, Esperanza Montoya permanecía inmóvil, con las manos temblorosas y el corazón latiendo como un tambor de guerra. Sus ojos verdes, del color de las esmeraldas que una vez su madre había poseído, recorrían los rostros hambrientos que la rodeaban. Hombres rudos, curtidos por el sol del desierto, que la miraban como si fuera un premio en una feria. El tabernero, un hombre gordo con bigotes grises, agitaba un sombrero lleno de papeles mientras gritaba las reglas de aquella terrible lotería. Esperanza había llegado a ese momento por culpa de las deudas que su padre había dejado al morir. $5,000 que debía al banco, una suma imposible para una muchacha de 22 años que solo sabía coser y cuidar caballos. El prestamista le había dado 2 opciones: pagar o convertirse en propiedad de quien ganara la rifa. Era una práctica ilegal, pero en aquel pueblo perdido entre montañas y desierto, la ley parecía tan lejana como las estrellas. Mientras el tabernero seguía gritando, Esperanza notó una presencia diferente en la esquina más oscura del local. Un hombre solitario, sentado de espaldas a la pared, con un sombrero negro que ocultaba la mitad de su rostro. No participaba en los gritos ni en las apuestas. Simplemente observaba, con la quietud de un felino antes del salto. Maverick Steele había llegado al pueblo esa misma tarde, siguiendo el rastro de unos ladrones de ganado que habían atacado el rancho donde trabajaba. Tenía 30 años, pero sus ojos grises parecían haber vivido el doble. Cicatrices pequeñas marcaban sus manos, testimonios de peleas y trabajos duros. Su corazón llevaba una herida más profunda, la pérdida de su esposa y su hijo en un incendio, 3 años atrás. Cuando vio a aquella muchacha en el centro de la taberna, algo se removió en su pecho. No era solo su belleza, aunque ésta era innegable. Era la dignidad con la que mantenía la cabeza en alto, a pesar de la humillación. Era el fuego que ardía en sus ojos, negándose a ser extinguido por las circunstancias. El tabernero comenzó a sacar los papeles del sombrero. Uno a uno, los nombres de los participantes resonaban en el aire cargado de expectación. Esperanza cerró los ojos y se perdió en recuerdos de días mejores. Su madre peinándole el cabello, su padre enseñándole a montar, las tardes de verano cuando el mundo parecía lleno de posibilidades infinitas. Cuando estaban a punto de sacar el papel ganador, una voz profunda cortó el silencio como una navaja afilada. ¡Alto! Todos se voltearon hacia la esquina oscura. El hombre del sombrero negro se había puesto de pie, y por primera vez, Esperanza pudo ver su rostro completo. Era hermoso de una manera salvaje, con mandíbula fuerte y una barba de varios días que enmarcaba sus labios. Pero eran sus ojos lo que la dejó sin aliento, grises como la tormenta, pero con una calidez inesperada en las profundidades.
Maverick caminó lentamente hacia el centro del local, con el paso seguro de quien ha enfrentado la muerte más de una vez. Los otros hombres se apartaron instintivamente, reconociendo en él algo peligroso y magnético a la vez. «Yo no apuesto con personas», dijo con voz clara y firme. Un murmullo de confusión se extendió por la taberna. El prestamista, un hombre delgado con dientes de oro, se acercó con una sonrisa desagradable. «¿Y quién rayos eres tú para interrumpir nuestros negocios, forastero?» Maverick no respondió de inmediato. Sus ojos se encontraron con los de Esperanza, y en ese momento ella sintió como si el mundo entero se detuviera. Era como si él pudiera ver directamente a su alma, más allá del miedo y la desesperación, hasta encontrar la esencia de quien realmente era. «Soy alguien que tiene $5,000, respondió finalmente, sacando un fajo de billetes de su chaqueta de cuero, «y estoy dispuesto a pagar la deuda, sin apuestas, sin condiciones». El silencio que siguió fue tan profundo que se podía escuchar el viento del desierto silbando entre las maderas de la taberna. Esperanza lo miró con los ojos muy abiertos, sin poder creer lo que estaba sucediendo. Nadie hacía algo así por una desconocida. Nadie arriesgaba tanto dinero sin esperar nada a cambio. El prestamista miró los billetes con codicia, pero también con desconfianza. «¿Y qué ganas tú con esto, vaquero?» Maverick volvió a mirar a Esperanza, y esta vez su expresión se suavizó apenas un poco. «Gano que una mujer libre pueda elegir su propio destino». Las palabras resonaron en el corazón de Esperanza como campanas de libertad. Nunca había escuchado algo tan hermoso, tan poderoso. Este desconocido, con su silencio místico y su presencia imponente, estaba devolviéndole lo más preciado que tenía, su libertad. El prestamista, viendo que no había mejor oferta que la del forastero, tomó el dinero y declaró saldada la deuda. Los otros hombres, decepcionados pero resignados, comenzaron a dispersarse murmurando entre dientes. En pocos minutos, la taberna había vuelto a su estado normal, como si nada hubiera pasado. Esperanza se quedó allí, inmóvil, mirando al hombre que acababa de cambiar su vida. Maverick guardó los papeles de la deuda pagada y se acercó a ella con pasos lentos, como si se aproximara a un animal herido que podría huir en cualquier momento. «Estás libre», le dijo simplemente. «Puedes irte a donde quieras». Ella tragó saliva, sintiendo un nudo en la garganta que le impedía hablar. Finalmente logró susurrar: «¿Por qué lo hiciste?». Maverick se quedó en silencio un largo momento, como si la pregunta lo hubiera llevado a lugares de su mente que prefería no visitar. «Porque nadie debería ser tratado como una mercancía», respondió finalmente. «Y porque…» Se detuvo, como si las palabras que venían fueran demasiado íntimas para ser dichas. «¿Porque qué?». Él se quitó el sombrero, revelando un cabello negro ligeramente ondulado que caía sobre su frente. «Porque vi en tus ojos algo que reconocí, alguien que ha perdido mucho, pero que se niega a rendirse». Esperanza sintió que las lágrimas amenazaban con desbordarse. Nadie la había comprendido tan profundamente con una sola mirada. Nadie había visto más allá de su situación desesperada para encontrar la fortaleza que se escondía en su interior. «No tengo cómo pagarte», admitió con voz temblorosa. «No te estoy cobrando nada. Eres libre, y eso es todo lo que importa». Maverick se dirigió hacia la puerta, pero antes de salir se volteó una vez más. «Si necesitas un lugar donde quedarte esta noche, hay una pensión decente al final de la calle. La señora García es buena gente». Y con eso, desapareció en la noche del desierto, dejando a Esperanza con 1,000,000 de preguntas y un corazón que latía de manera completamente nueva. Esa noche, en la pequeña habitación de la pensión, Esperanza no pudo dormir. Se quedó despierta, mirando por la ventana hacia las estrellas, pensando en el extraño que había aparecido en su vida como un ángel vengador. Se preguntaba quién era realmente, de dónde venía, qué historias llevaba grabadas en esas cicatrices de sus manos. Maverick, por su parte, había acampado en las afueras del pueblo, bajo un cielo infinito que le traía recuerdos dolorosos. Mientras el fuego de su pequeña fogata crepitaba, no podía dejar de pensar en los ojos verdes de aquella mujer,
Había algo en ella que había despertado emociones que creía enterradas para siempre, junto con su familia. Al amanecer, Esperanza decidió buscarlo. No podía simplemente aceptar semejante gesto de generosidad sin al menos conocer mejor a su benefactor. Preguntó en el pueblo hasta que alguien le dijo que había visto a un vaquero solitario acampando cerca del río. Lo encontró cuidando a su caballo, un hermoso ejemplar negro con manchas blancas. Maverick levantó la vista al escuchar sus pasos y por un momento una sonrisa casi imperceptible cruzó sus labios. «Pensé que te habrías ido del pueblo», dijo sin dejar de cepillar al animal. «No puedo irme sin agradecerte apropiadamente. Ya lo hiciste. Con tu sonrisa de alivio anoche fue suficiente». Esperanza se acercó más, admirando la manera gentil en que él trataba al caballo. Había una ternura inesperada en sus movimientos, una delicadeza que contrastaba con su apariencia ruda. «¿Cómo se llama?» «Tormenta. Lo encontré cuando era solo un potro perdido después de una tormenta eléctrica. Supongo que los dos somos supervivientes de naufragios diferentes». Había una melancolía en su voz que hizo que Esperanza quisiera conocer más sobre las tormentas que habían azotado la vida de este hombre misterioso. «¿Puedo quedarme un rato? No tengo prisa por llegar a ningún lado». Maverick la miró durante un largo momento, como si estuviera sopesando los riesgos de permitir que alguien se acercara demasiado. «El río está hermoso a esta hora», dijo finalmente, señalando hacia el agua que brillaba bajo el sol matutino. Se sentaron en la orilla, con los pies descalzos tocando el agua fresca. Esperanza notó que él mantenía una distancia respetuosa, como si temiera que su presencia pudiera ser una imposición. Era increíblemente atractivo esa combinación de fuerza y vulnerabilidad, de misterio y honor. «¿De dónde vienes?», preguntó ella suavemente. «De todas partes y de ninguna. He trabajado en ranchos desde Colorado hasta Texas. Antes tenía una vida diferente, pero eso fue hace mucho tiempo». «¿Qué pasó?». Los ojos grises de Maverick se oscurecieron, como nubes de tormenta que se acumulan en el horizonte. «La vida a veces te quita todo lo que amas de una sola vez. Aprendes a vivir con eso o te vuelves loco». Esperanza sintió el dolor que se escondía detrás de esas palabras. Sin pensarlo, extendió su mano y tocó suavemente la suya. Él no se apartó, pero tampoco respondió al contacto. «Yo también perdí a mis padres hace poco», le confesó. «Mi madre murió cuando yo tenía 17 y mi padre hace apenas 6 meses. De repente, el mundo se volvió un lugar muy frío y solitario». Maverick volteó a mirarla, y por primera vez Esperanza vio una grieta en su armadura emocional. «¿Cómo lo soportas?». «Algunos días mejor que otros, pero creo que ellos querrían que siguiera adelante, que encontrara una manera de ser feliz otra vez». «¿Y la has encontrado?». Esperanza lo miró directamente a los ojos, sintiendo una corriente eléctrica que parecía conectar sus almas. «Creo que ayer por la noche algo cambió». El silencio que siguió fue cargado de significado. Maverick apartó la mirada, como si lo que veía en los ojos de ella fuera demasiado intenso para soportarlo. «Esperanza, ese es tu nombre, ¿verdad?». «Sí. ¿Y tú?». «Maverick Steele». «Maverick», repitió ella, saboreando el nombre en sus labios. «Te queda perfecto». Pasaron el resto de la mañana hablando de cosas pequeñas pero importantes, libros que habían leído, lugares que habían visto, sueños que habían tenido. Esperanza descubrió que él era más culto de lo que aparentaba, que leía poesía bajo las estrellas y que había estudiado medicina antes de convertirse en vaquero. «¿Por qué dejaste la medicina?». «Porque no pude salvar a las únicas personas que realmente importaban». No dijo más, pero Esperanza comprendió que había perdido a alguien muy querido y que esa pérdida había cambiado completamente el curso de su vida. Cuando el sol comenzó a ponerse, Maverick se puso de pie y comenzó a recoger sus cosas. «¿Te vas?», preguntó ella, sin poder ocultar la decepción en su voz. «Debo seguir mi camino. Hay unos ladrones que debo encontrar». «¿Es peligroso?». «Todo en la vida es peligroso, Esperanza. La pregunta es si vale la pena correr el riesgo». Ella se acercó a él, con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que él podía escucharlo. «¿Y yo valgo la pena?».
Maverick se quedó completamente inmóvil, con una mano en la silla de montar de tormenta. Cuando finalmente se volteó hacia ella, sus ojos grises estaban llenos de una emoción tan intensa que Esperanza sintió que se derretía. Tú vales todo, pequeña, y esa es exactamente la razón por la que debo irme. No entiendo, porque si me quedo, terminaré enamorándome perdidamente de ti. Y una mujer como tú merece algo mejor que un vaquero sin hogar que lleva demasiados fantasmas en su equipaje. Las palabras cayeron entre ellos como pétalos de una flor que se deshoja. Esperanza sintió que algo se rompía y se reparaba al mismo tiempo en su pecho. ¿Y si yo no quiero algo mejor? ¿Y si solo te quiero a ti? Maverick cerró los ojos como si sus palabras fueran físicamente dolorosas. No digas eso, por favor. ¿Por qué no puedo decir lo que siento? ¿Por qué qué, Maverick? Él abrió los ojos y la miró con una intensidad que la dejó sin aliento. Porque ya es demasiado tarde. Porque desde el momento en que te vi anoche, supe que estaba perdido. Porque no he dormido pensando en ti, y porque cada fibra de mi ser me grita que debo protegerte, incluso de mí mismo. Esperanza dio un paso hacia él, con los ojos brillando de emoción. ¿Y si yo no quiero que me protejas de ti? ¿Y si quiero que te quedes? Esperanza, no soy una niña, Maverick. Sé lo que siento, y sé lo que veo en tus ojos cuando me miras. El vaquero dejó caer las riendas de su caballo y se acercó a ella lentamente, como si fuera una aparición que podría desvanecerse si se movía demasiado rápido. ¿Qué ves en mis ojos? Veo a un hombre bueno que ha sufrido mucho, pero que todavía tiene amor para dar. Veo a alguien que me salvó sin conocerme, porque su corazón es noble, y veo... ¿Qué más ves? Esperanza alzó una mano y tocó suavemente su mejilla. Él cerró los ojos al contacto, como si fuera la primera caricia que recibía en años. Veo el amor. Veo que me amas tanto como yo te amo a ti. Maverick abrió los ojos bruscamente, con una expresión de vulnerabilidad total. ¿Me amas? Desde el momento en que dijiste yo no apuesto con personas, fue como si mi alma reconociera la suya. Las defensas de Maverick se desmoronaron completamente. Con un gemido suave, la atrajo hacia él y la abrazó como si fuera lo más preciado del mundo. Esperanza se sintió completamente segura entre sus brazos, como si hubiera encontrado finalmente su hogar. «Te amo», le susurró él al oído, con voz ronca de emoción. «Te amo tanto que me duele. Te amo tanto que tengo miedo». ¿Miedo de qué? De perderte. De no ser suficiente para ti. De que mis demonios terminen lastimándote. Esperanza se separó lo suficiente para mirarlo a los ojos. Dime cuáles son esos demonios. Déjame ayudarte a enfrentarlos. Maverick respiró profundamente, como si estuviera a punto de abrir una herida que había mantenido cerrada por años. Estaba casado. Tenía una esposa hermosa llamada Isabella y un hijo de 5 años, Gabriel. Trabajaba como médico en un pueblo cerca de San Antonio. Pensé que tenía la vida perfecta. Se detuvo con la mandíbula tensa por el dolor. Una noche salí a atender una emergencia en un rancho lejano. Cuando regresé, la casa estaba en llamas. Los bomberos dijeron que había sido un accidente, una lámpara de aceite que se había volcado. Pero yo llegué demasiado tarde. No pude salvarlos. Las lágrimas corrían silenciosamente por las mejillas de Esperanza mientras escuchaba su historia. Por eso dejaste la medicina. ¿De qué sirve ser médico si no puedes salvar a tu propia familia? Vendí todo. Me compré un caballo y comencé a vagar. Han pasado 3 años y no había sentido nada por nadie. Hasta anoche. Esperanza lo tomó de las manos apretándolas con fuerza. Maverick, lo que pasó no fue tu culpa. Tú no eres responsable de esa tragedia. Mi cabeza lo sabe, pero mi corazón... Tu corazón está asustado de volver a amar, de volver a arriesgar. Lo entiendo perfectamente. ¿Cómo puedes entenderlo? Porque yo también tengo miedo. Miedo de entregarme completamente a alguien y que me abandone. Miedo de no ser suficiente. Pero más miedo tengo de dejar pasar la oportunidad de amar y ser amada por el hombre más extraordinario que he conocido. Maverick la miró con asombro,
como si ella hubiera expresado exactamente lo que él necesitaba escuchar. ¿De verdad crees que soy extraordinario? Creo que eres un héroe que no se reconoce como tal. Creo que tienes el corazón más grande del mundo, y creo que Isabella y Gabriel estarían orgullosos del hombre en que te has convertido. Por primera vez en años, Maverick sonrió con verdadera felicidad. ¿Cómo es posible que digas exactamente lo que necesito escuchar? Porque estamos hechos el uno para el otro, vaquero, como dos piezas de un rompecabezas que finalmente se encuentran. Él la alzó en sus brazos y la hizo girar, riéndose con una alegría que había olvidado que podía sentir. Cuando la bajó, sus rostros quedaron muy cerca, y el aire entre ellos se cargó de electricidad. ¿Me das permiso de besarte?, susurró él. «¿Me das permiso de amarte para siempre?», respondió ella. El beso que siguió fue como la convergencia de dos tormentas que se habían estado buscando por años. Suave al principio, lleno de reverencia y asombro, luego más profundo, más apasionado, como si trataran de comunicar con los labios todo lo que las palabras no podían expresar. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban temblando ligeramente. «¿Qué hacemos ahora?», preguntó Esperanza. «Ahora empezamos de nuevo, juntos. ¿Y los ladrones que tienes que perseguir?». Maverick sonrió con una expresión traviesa que lo hacía verse años más joven. «Los ladrones pueden esperar. Tengo algo mucho más importante que hacer». «¿Qué?». «Cortejarte apropiadamente, señorita Montoya. Llevarte a cenar, conocer todos tus sueños, descubrir qué te hace reír, qué te hace llorar, qué te hace feliz». Esperanza se rió, un sonido musical que resonó por el valle como campanas de iglesia. «Pero si ya me conoces mejor que nadie. Conozco tu alma, es verdad, pero quiero conocer también todos los pequeños detalles que hacen que seas tú. Quiero saber cómo tomas el café en las mañanas, qué libros te gustan, si prefieres las puestas de sol o los amaneceres». «Puestas de sol», respondió ella inmediatamente. «Definitivamente, puestas de sol». «¿Por qué?». «Porque representan finales hermosos que prometen nuevos comienzos». Maverick la miró con una ternura tan profunda que Esperanza sintió que se derretía. «Entonces tendremos que ver muchas puestas de sol juntos». Esa noche, Maverick la acompañó de vuelta al pueblo, pero en lugar de despedirse, reservó una habitación en la pensión para él también. Cenaron en el pequeño restaurante local, donde él le contó historias de sus viajes, y ella le habló de sus sueños de abrir algún día una escuela para niños. «¿Una escuela?», preguntó él, intrigado. «Siempre me ha gustado enseñar. Antes de que muriera papá daba clases a los niños del pueblo los domingos después de misa. Hay algo mágico en ver cómo una mente joven descubre algo nuevo». «¿Y dónde te gustaría tener esa escuela?». «No lo sé. Supongo que en algún lugar donde sea necesaria, donde haya niños que necesiten aprender a leer y escribir». Maverick tomó su mano por encima de la mesa, entrelazando sus dedos con los de ella. «Conozco un lugar perfecto». «¿Dónde?». «Hay un pueblo pequeño en Colorado, cerca de las montañas. Se llama Valle Verde. Necesitan una maestra con desesperación, y casualmente el rancho donde trabajo está a solo unas millas de distancia». Los ojos de Esperanza se iluminaron con posibilidad. «¿Me estás pidiendo que me vaya contigo a Colorado?». «Te estoy pidiendo que construyamos una vida juntos, donde sea que eso nos lleve». Esperanza sintió que su corazón se expandía con una felicidad tan intensa que era casi dolorosa. «Sí», susurró. «Sí, quiero construir una vida contigo». Pasaron las siguientes 2 semanas conociéndose profundamente. Maverick resultó ser un compañero perfecto, inteligente, gracioso cuando se sentía cómodo, increíblemente tierno y protector sin ser posesivo. Esperanza descubrió facetas de sí misma que no sabía que existían. Se volvió más audaz, más aventurera, más segura de su propio valor. Una noche, mientras paseaban bajo las estrellas, Maverick se detuvo súbitamente y se volteó hacia ella con una expresión muy seria. «Esperanza, hay algo que debo decirte». El corazón de ella se aceleró, temiendo que fuera a confesarle algún secreto terrible que cambiaría todo entre ellos. «¿Qué pasa?». Él se arrodilló en el suelo polvoriento, sacando un anillo sencillo pero hermoso de su bolsillo. «No es gran cosa»,
dijo nerviosamente. Era de mi abuela, pero si lo aceptas... Maverick. Esperanza Montoya. ¿Me harías el honor de ser mi esposa? ¿Me dejarías amarte por el resto de mi vida? ¿Me permitirías ser el hombre que te proteja, que te haga reír, que envejezca contigo? Las lágrimas corrían libremente por el rostro de Esperanza mientras se arrodillaba frente a él, tomando su cara entre sus manos. Sí, sí, 1000 veces sí. Te amo, Maverick Steele. Te amo con todo lo que soy y todo lo que seré. El anillo se deslizó perfectamente en su dedo, como si hubiera sido hecho específicamente para ella. Cuando se besaron bajo el manto estrellado del desierto, ambos sintieron que el universo entero había conspirado para traerlos juntos. 3 meses después, en una pequeña iglesia de Valle Verde, Colorado, Esperanza Montoya se convirtió en Esperanza Steele. La ceremonia fue sencilla pero perfecta, con los pocos amigos que Maverick había hecho en el rancho, como testigos y la comunidad local que ya había adoptado a Esperanza como su nueva maestra. Cuando el pastor les pidió que intercambiaran votos, Maverick tomó las manos de su novia y habló con voz clara y emocionada. Esperanza, tú llegaste a mi vida cuando yo había perdido toda esperanza en el amor. Me enseñaste que el corazón humano es capaz de sanar, de volver a amar, de encontrar belleza después de la tragedia. Prometo amarte con la misma intensidad todos los días de mi vida, protegerte sin poseerte, apoyar tus sueños y construir nuevos sueños contigo. Esperanza, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas, respondió: Maverick, tú me devolviste mi libertad y luego me diste algo aún más valioso: tu amor. Prometo ser tu compañera en todas las aventuras, tu refugio en las tormentas, tu cómplice en la felicidad. Prometo amarte no solo en los días fáciles, sino especialmente en los difíciles, porque el amor verdadero se prueba en la adversidad. Cuando el pastor los declaró marido y mujer, el beso que compartieron fue como la culminación de un viaje que había comenzado en una taberna llena de humo y había terminado en una iglesia llena de luz. Esa noche, en su nueva casa cerca del rancho, mientras contemplaban las montañas cubiertas de nieve a través de la ventana, Esperanza se acurrucó contra el pecho de su esposo. ¿Sabes qué es lo más increíble de todo esto?, murmuró ella. ¿Qué, mi amor? Que todo comenzó porque tú dijiste que no apostabas con personas. Esa simple frase cambió el curso de nuestras vidas para siempre. Maverick la abrazó más fuerte, respirando el aroma de su cabello. No fue la frase lo que cambió todo, Esperanza. Fue el momento en que te vi. En ese instante supe que había encontrado mi hogar, mi propósito, mi razón para volver a creer en los milagros. ¿Y crees en ellos ahora? Estoy casado con uno, respondió él, besando su frente con infinita ternura. Afuera, el viento de la montaña susurraba entre los pinos. Pero dentro de esa pequeña casa, 2 almas que habían estado perdidas habían encontrado finalmente su camino de regreso a casa. En los brazos el uno del otro, habían descubierto que el amor verdadero no es solo una promesa o un sentimiento, es una decisión diaria de elegirse mutuamente, una y otra vez, sin importar lo que el destino pueda traer. Y mientras las estrellas brillaban sobre Valle Verde, Esperanza y Maverick Steele comenzaron el primer capítulo de una historia de amor que duraría para siempre, construida sobre los cimientos inquebrantables de la libertad, el respeto mutuo y la convicción profunda de que algunas almas están destinadas a encontrarse, sin importar cuántos caminos polvorientos deban recorrer para llegar la una a la otra. Los años que siguieron fueron testigo de una felicidad que parecía crecer con cada amanecer. La escuela de Esperanza se convirtió en el corazón del pueblo, donde niños de todas las edades llegaban ansiosos por aprender. Sus métodos poco convencionales, enseñar matemáticas usando las estrellas, historia a través de las leyendas locales y literatura recitando poemas bajo los árboles, la convirtieron en la maestra más querida que Valle Verde había tenido jamás. Maverick trabajaba en el rancho durante el día, pero las tardes las dedicaba completamente a su esposa.
A menudo la encontraba en el pequeño jardín detrás de la escuela, rodeada de niños que la escuchaban embelesados mientras les contaba cuentos de hadas con finales felices. En esos momentos, viéndola iluminada por el sol dorado del atardecer, con una sonrisa que podía derretir el corazón más frío, Maverick sentía que había encontrado su paraíso terrenal. Las noches eran para ellos solos. Se sentaban en el porche de su casa, ella acurrucada contra su pecho mientras él le acariciaba el cabello, compartiendo los eventos del día. Esperanza le contaba las travesuras de sus estudiantes, las pequeñas victorias cuando un niño finalmente lograba leer una palabra difícil, los momentos conmovedores cuando algún pequeño le confesaba sus sueños más grandes. Maverick, por su parte, había comenzado a usar sus conocimientos médicos nuevamente. Al principio fue por accidente. Cuando el hijo del herrero se cortó profundamente con una herramienta, Maverick actuó por instinto y salvó la vida del niño. Pronto, toda la comunidad supo que el misterioso vaquero era en realidad un médico capacitado, y comenzaron a acudir a él en emergencias. ¿No te molesta?, le preguntó Esperanza una noche, después de que él había pasado toda la tarde ayudando a una mujer en un parto difícil. Al principio pensé que sí, admitió él, mirando las estrellas que brillaban sobre las montañas. Pero me di cuenta de que Isabela y Gabriel no habrían querido que abandonara completamente quién era. Habrían querido que usara mis habilidades para ayudar a otros. ¿Ya no sientes dolor cuando practicas medicina? Maverick la miró con esa sonrisa suave que reservaba solo para ella. Siento algo diferente ahora. Siento propósito. Siento que cada vida que ayudo a salvar es una manera de honrar la memoria de ellos y de agradecer al destino por haberte traído a mi vida. Una tarde de primavera, 5 años después de su boda, Esperanza corrió hacia él con una noticia que haría que su felicidad fuera completa. Maverick acababa de regresar del rancho cuando la vio corriendo por el sendero que llevaba a su casa, con el vestido azul ondeando al viento y una expresión de pura euforia en el rostro. «¡Maverick! ¡Maverick!», gritaba mientras corría. Él desmontó de Tormenta rápidamente, preocupado de que algo hubiera pasado, pero cuando ella llegó hasta él, jadeando por la carrera, lo que vio en sus ojos no era miedo, sino una alegría tan radiante que lo dejó sin aliento. Con las manos temblorosas de emoción, Esperanza tomó las suyas y se las llevó a su vientre a un plano. «Vamos a tener un bebé», susurró, con lágrimas de felicidad corriendo por sus mejillas. Por un momento, Maverick se quedó completamente inmóvil, como si las palabras necesitaran tiempo para llegar a su corazón. Cuando finalmente las procesó, su rostro se transformó con una emoción tan intensa que Esperanza sintió que se derretía. La alzó en brazos y comenzó a girar con ella bajo el cielo dorado del atardecer, riendo con una alegría que parecía brotar desde lo más profundo de su alma. Tormenta relinchó como si entendiera la importancia del momento, e incluso las montañas parecían brillar con una luz especial. «¿Un bebé?», repetía él, como si necesitara asegurarse de que no era un sueño. «¿De verdad vamos a tener un bebé?». «Sí, mi amor, en 7 meses más o menos». Maverick la bajó suavemente y se arrodilló frente a ella, presionando su oreja contra su vientre como si pudiera escuchar los latidos del corazón de su hijo. «Hola, pequeño», susurró con voz ronca de emoción. «Soy tu papá, y te prometo que te voy a amar tanto que vas a sentirte el niño más afortunado del mundo». Esperanza hundió sus dedos en el cabello negro de su esposo, sintiendo que su corazón podía estallar de tanta felicidad. «¿Crees que será niño o niña?». «No me importa», respondió él alzando la mirada para encontrar sus ojos. «Solo quiero que sea sano y que tenga tu corazón bondadoso». «Y tu valor», añadió ella, «y tu inteligencia, y tu honor, y tu capacidad de amar sin límites». Esa noche, mientras yacían en la cama hablando de nombres y planes para el futuro, Maverick compartió con ella un temor que había estado guardando en secreto. «¿Y si no sé cómo ser un buen padre?», confesó en la oscuridad. «¿Y si algo sale mal? ¿Y si no puedo protegerlos?». Esperanza se volteó hacia él, acariciando su mejilla con infinita ternura. «Maverick Steele,
Tú has estado cuidando y protegiendo desde el día que te conocí. Me salvaste cuando era una desconocida. Has cuidado de medio pueblo con tu medicina. Has sido padre para docenas de mis estudiantes que no tienen figura paterna. ¿Cómo puedes dudar de que serás un padre extraordinario? Porque los amo tanto ya, que tengo miedo de que ese amor me vuelva loco de preocupación. Esa preocupación es exactamente lo que hace a un buen padre, le aseguró ella. El amor que sientes es la prueba de que este bebé tendrá el mejor papá del mundo. Los meses que siguieron fueron como un sueño dorado. Maverick se volvió aún más protector y atento si eso era posible. Construyó una cuna con sus propias manos, tallando pequeños caballos y estrellas en la madera. Esperanza siguió enseñando hasta que su vientre creció tanto que los niños bromeaban diciendo que parecía que había tragado una sandía completa. Una noche de invierno, cuando la nieve cubría las montañas como un manto blanco, comenzaron las contracciones. Maverick, que había asistido a muchos partos, se convirtió súbitamente en un manojo de nervios cuando se trataba de su propio hijo. «Respira, mi amor», le decía a Esperanza, mientras él mismo parecía haber olvidado cómo hacerlo. «Tú también respira, doctor», le respondió ella entre contracciones, riéndose a pesar del dolor. Cuando finalmente nació la pequeña, Maverick lloró como no había llorado desde la muerte de su primera familia. Pero estas eran lágrimas de júbilo puro, de gratitud infinita hacia el universo que le había dado una segunda oportunidad de ser padre. Cuando nació pequeña Isabella, nombrada así en honor a su primera esposa, con la bendición completa de Esperanza, Maverick lloró de felicidad mientras sostenía a su hija por primera vez. En sus ojitos verdes, idénticos a los de su madre, vio el futuro brillante que les esperaba como familia. «Ella va a cambiar el mundo», le susurró a Esperanza mientras la niña dormía pacíficamente entre ellos. «Como su padre cambió el mío», respondió ella, besando suavemente su mejilla. Y así, bajo el cielo infinito de Colorado, con las montañas como testigos silenciosos de su amor, Esperanza y Maverick Steele continuaron escribiendo su historia. Una historia que había comenzado con una apuesta que él se negó a hacer, porque entendió desde el primer momento que las almas humanas no son mercancías que se puedan ganar o perder. Son tesoros que se entregan libremente, cuando encuentran a quien las merece completamente. Fin. Porque el amor verdadero nunca es una apuesta incierta, sino la única certeza que vale la pena en este mundo impredecible. Y cuando dos corazones heridos se encuentran y deciden sanar juntos, nacen las historias más hermosas que el viento del desierto puede susurrar a las estrellas. Cuéntanos en los comentarios qué parte de esta historia tocó más tu corazón. Nos emociona leer tus palabras y saber cómo estas historias emocionantes llegan hasta lo más profundo de tu alma. Si esta historia te recordó que el amor verdadero ve más allá de las apariencias, regálanos un like y suscríbete al canal Historias Contadas del Día para no perderte las próximas historias emocionantes que preparamos con tanto cariño. Gracias por estar aquí. Tu apoyo permite que sigamos contando historias que sanan, inspiran y transforman. Con cariño, Alejandro Cortés. Nos vemos muy pronto, en otra historia que tocará tu corazón.